Bienvenidos a la defensa de nuestra exposición titulada El origen de la administración desde Egipto hasta la Revolución Industrial. Soy Huilesca Contreras y mi equipo está formado por Cristian Useches, Joan Rojas y Ámbar Viera. Y hoy compartiremos con ustedes los hallazgos de nuestra investigación. El origen de la administración se relaciona mucho con el ser humano, desde épocas antiguas hasta la actual. Nosotros como personas hemos tenido la necesidad de pensar para poder organizar y tomar decisiones y ejecutar planes que nos permitan satisfacer nuestras necesidades. Lo más importante es que hemos evolucionado a lo largo de la historia, logrando adaptarnos a las diferentes épocas. Y si nos vamos hace muchas décadas atrás, a eso de 1300 años, mucho antes de Cristo, el pueblo de Egipto se caracterizaba por ser una civilización muy bien desarrollada, dado a que su administración se aplicaba de manera eficiente en todos los ámbitos sociales. Existía un faraón como figura central, que contaba con poderes absolutos sobre las leyes y el ejército, y era sobre todo el encargado y responsable de mantener el orden y la armonía. El faraón contaba con funcionarios nobles y escribas, que cada uno de ellos estaba a cargo de diferentes tareas y aspectos importantes. Los escribas eran los encargados de documentar y tomar informe de todo lo que podía suceder. Esto aseguraba que el reino prosperara, resguardando las cosechas y los impuestos. Y los funcionarios administrar tierras y organizar trabajos públicos como la construcción de templos y pirámides. Egipto dependían económicamente del río Nilo. Este río anualmente hacía sus crecidas. Es ahí la parte importante. Ellos podían medir la tierra y ver qué tan productiva iba a ser la cultivación durante ese año. Ellos usaban granos como moneda, lo que les podía dar un control efectivo sobre su economía. No solo eso, sino que los agrícolas podían pedir prestados granos en tiempos difíciles como forma de préstamo. La construcción de pirámides y monumentos eran símbolos que demostraban el poder y la organización, lo que ayudó a construir una estabilidad durante años. El éxito administrativo de Egipto se reflejaba en su capacidad para movilizar grandes cantidades de recursos y manos de obra. La historia de la administración egipcia es una historia de éxito que nos demuestra cómo una buena coordinación puede llegar a tener éxito, transformando una sociedad, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. La administración en Babilonia se basaba en la organización centralizada y el control de recursos, especialmente en la agricultura y el comercio. Uno de sus principios que tenía el pueblo es que cada individuo tenía tareas específicas, desde agricultores hasta escribas, donde los supervisores aseguraban el cumplimiento de las tareas y las leyes. Ellos usaban tablillas de arcilla para documentar transacciones y recursos. ¿Cuál era la función que tenía? Una de las funciones que tenía era garantizar el orden social y económico. 2. Administrar recursos como tierras, aguas y bienes comerciales. Y 3. Resolver disputas mediante leyes claras. Un poco de la historia de Babilonia es que, como parte de Mesopotamia, fue una de las primeras civilizaciones en desarrollar sistemas administrativos avanzados. El reinado de Hammurabi 1792-1750 a.C. marcó un papel importante con la creación de su famoso Código Legal, donde es un ejemplo temprano de regulación administrativa, en la que estableció normas claras para la gestión de la sociedad. Aunque en ese tiempo no existían escuelas formales, los principios administrativos de Babilonia influían en civilizaciones posteriores, como Persia y Grecia. Su enfoque en la justicia y la organización sentó las bases para la administración moderna. Uno de sus pensamientos administrativos era que se centraba en la equidad y la eficiencia,
y la importancia de la ley y el orden era fundamental para mantener la estabilidad y el progreso. La administración en la cultura hebrea tiene raíces profundas y se basa en principios organizativos y éticos que han influido en la gestión moderna. Los hebreos, como un pueblo nómada ubicado en la región de Canaán alrededor del siglo XIII a.C. Su organización social estaba centrada en la familia, con una estructura patriarcal, donde el padre era la máxima autoridad. Este modelo de liderazgo influyó en la forma que gestionaban en sus comunidades y recursos. Algunos de los principios administrativos son: 1. El liderazgo. Los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, eran líderes que guiaban a sus familias y tribus hacia objetivos comunes. La organización. La distribución de roles y responsabilidades dentro de la tribu era clave para su funcionamiento. La ética, como la de los 10 mandamientos entregados a Moisés en el monte Sinaí. Estas establecieron normas de conducta y justicia que regulaban la vida social y administrativa. En la administración hebrea se centraba en 1. Mantener el orden social y religioso. 2. Gestionar recursos como tierras y bienes. 3. Resolver conflictos mediante leyes divinas y principios éticos. La influencia de los hebreos en la administración moderna se refleja en su enfoque en la planificación estratégica, la asignación de responsabilidad y la importancia de la ética en la gestión. La diferencia de la administración de Babilonia y la de los hebreos es que en Babilonia la administración se fundamentaba en leyes escritas, como el famoso Código de Hammurabi. Este código regulaba la vida diaria y establecía un sistema claro para resolver conflictos. En cambio, en el caso de los hebreos, la administración estaba profundamente influenciada por la religión, las leyes como la de los 10 mandamientos. Más que enfocarse en el comercio, la administración hebrea buscaba asegurar la justicia social, la igualdad y el cumplimiento de los principios religiosos de la comunidad. Mi nombre es Joan Rojas y les voy a hablar sobre la administración romana. La administración romana fue una de las más influyentes en la antigüedad, sentando bases en la administración moderna. Le voy a hablar sobre, primeramente, la historia de la administración romana. La administración romana se fundó en el 753 a.C. y culminó en el 476 después de Cristo. Mediante ese tiempo tuvo, como decir, 3 mandatos. El primero fue la monarquía, que era una organización básica liderada por reyes que tenían principios básicos de administración. La segunda es la república, que centralizó y creó estructuras administrativas sobre el Senado y magistrado. La tercera es el imperio, que hizo la centralización del poder en el emperador. Como segundo tema, vamos a hablar sobre los conceptos de la administración romana. Hay 4 conceptos. El primero es el autorita. El autorita es como decir la autoridad moral en ese tiempo. Un autorita se gana experiencia por prestigio o sabiduría. Y en ese tiempo, con un líder acompañado con un autorita, era obedecido sin imponer ningún castigo. Como segundo estaba el officium, que era como por decir el deber de todo oficial o funcionario de Roma hacia su nación, o sea, la lealtad que le tenía a la nación. El tercero es la res pública, que literalmente traducido es la cosa pública, que era el bien común del Estado o el interés del Estado hacia lo individual. Como cuarto está lo que se llama luz, que traducido es como ley, que era en ese tiempo la ley que tenía el ciudadano para vivir cómodo en Roma. Tercer tema, les vamos a hablar sobre los principios administrativos de Roma. El primer principio es la centralización del poder. En el imperio, todo el poder se centralizaba en el emperador. Como segundo principio están las jerarquías. En el imperio había un sistema de jerarquías que primero pasaba por el emperador, luego el senado, el magistrado y después llegaba al ciudadano. Como tercer principio estaba el legalismo, que eran las leyes que regían en ese tiempo sobre el ciudadano. Como cuarto principio estamos sobre la división de trabajo, que eran las divisiones de trabajo que se ponían en ese tiempo, como los que eran prestores para justicia o cuestores de finanzas. Como quinto principio estaba la meritocracia
parcial, no era completa, pero era parcial. Aunque muchos puestos eran ocupados por aristócratas, algunos de verdad se ocupaban por la habilidad que tenían las personas. Como cuarto tema, les vamos a hablar sobre las funciones administrativas de Roma. La primera es la planeación, que eran los que se encargaban de planear, como decir, las infraestructuras de los lugares. La organización, que era la organización de los trabajos en ese tiempo. La dirección, que era cuando el emperador o los senados daban órdenes a través de los funcionarios. El control, que era la inspección por el cónsul o por los inspectores. La recaudación, que era un sistema fiscal eficiente. Y como último, la justicia. Y como último tema, es los corrientes de pensamiento de administración en Roma. Aunque los romanos no sistematizaron la administración como ciencia, los romanos sí influyeron sobre la administración a lo largo del tiempo. Y fueron en partes como la administración en práctica, legalismo administrativo, militarismo y la ingeniería civil. Buenas, mi segundo tema a exponer en esta exposición es sobre la administración de la antigua Grecia. Aunque bien sabemos que en la antigua Grecia no había una administración como la que conocemos ahorita, ellos fueron los que cimentaron las bases del pensamiento filosófico y político que tenemos ahorita en nuestra administración. Como primer punto de la exposición vamos a hablar sobre la historia. En la historia de Grecia, en la administración de Grecia, surgieron dos ciudades polis. Ciudades polis significa ciudades-estado, que fueron Atenas y Esparta. Tanto las dos ciudades eran muy distintas y eran independientes, ninguna dependía de la otra. Y tenían cosas distintas. Tanto Esparta era militarmente grande como Atenas era democráticamente grande. Mientras que en Atenas se originó la democracia, que fueron para que las personas, los ciudadanos, pudieran votar a su gobernante, en Esparta había una organización militar muy grande que hacía que fueran muy fuertes ese estado de la nación. En la antigua Grecia se valorizaba mucho el estudio, tanto para hacer que los ciudadanos gobiernen con ética y sabiduría. Y en esas ciudades resurgieron gente como Platón, como Sócrates, que hicieron revolucionar las mentes de las personas, tanto en el poder, en el gobierno, en muchas partes, para que sean más filosóficas, éticas y conservadoras en el aspecto que no sean tan macabras como eran en esos tiempos. Segundo tema va a ser sobre los conceptos de administración en la antigua Grecia. Aunque en la antigua Grecia no había una administración como las que conocemos hoy en día, o no tenían una administración como tal, tenían varios conceptos importantes sobre cómo manejar el gobierno. El primero es que las polis tenían organizaciones distintas. Acuérdense que las polis son las ciudades-estados. Tanto Esparta como Atenas tenían funciones completamente divididas. Segundo tema es el control racional y ético. Mediante el estudio y enseñanza hacían que los ciudadanos de la antigua Grecia, los griegos, fueran éticos y racionales. Y tercero, hacían que las personas o los ciudadanos votaran o participaran más en el gobierno mediante la democracia, votaciones, entre otras. El otro tema va a ser funciones administrativas de la antigua Grecia. Aunque en la antigua Grecia no habían palabras como planificación o control, ellos hacían cosas bastante parecidas, importantes para esa época. Primero, planeación. Hacían estrategias militares como políticas para planear el futuro de su nación. Segundo, organización. Daban roles cívicos a la población para mantener el control de la civilización. Tercero, dirección. Tanto como los militares como los gobernantes daban órdenes a su pueblo. Y tercero, control. Había una visualización al pueblo para ver que las leyes se mantuvieran a raya en la nación. Último tema a exponer van a ser las corrientes de pensamiento administrativos en la antigua Grecia. En la antigua Grecia existieron varios filósofos que en esa época revolucionaron el pensamiento tanto político como administrativo para que hoy en día tengamos la administración que tengamos. Uno de ellos fue Sócrates, que fue una pieza clave para que la gente viera que el conocimiento es clave a la hora de gobernar y el diálogo también. El segundo es Platón, que fue el que propuso dividir las tareas de cada persona mediante su habilidad y priorizar, estudiar las habilidades de cada persona mediante lo que son mejores. Luego viene Aristóteles, que fue una persona que estudió mucho y que él prefería un gobierno con un sistema bien organizado para funcionar.
Administración en la época de la Edad Media. El pensamiento administrativo en la Edad Media se refiere a las formas en que las organizaciones, principalmente feudales, religiosas y gremiales, gestionaban recursos, personas y actividades. Aunque en esa época no existía aún la administración como una ciencia formal, sí había reglas, jerarquías y métodos para organizar el trabajo y los recursos. Principios. En la Edad Media, la administración seguía principios básicos, aunque de manera empírica. Algunos principios eran autoridad centralizada. El señor feudal o líder religioso tenía el poder total. Jerarquía estricta. Existía una clara estructura de clases, como la nobleza, el credo, los siervos, los campesinos. Lealtad y obediencia. Se valoraba la fidelidad hacia el superior. Delegación limitada. Solo algunos podían tomar decisiones menores. La mayoría obedecía órdenes. Control rígido. Había vigilancia constante del trabajo y la producción. Funciones. Las funciones administrativas en esta época, aunque no estaban claramente definidas como hoy, planear, organizar, dirigir y controlar, se manifestaban así. Organizar, distribuían tierras, tareas agrícolas, funciones militares o religiosas. Dirigir, el señor feudal, el abad o el maestro del género dirigía las actividades. Controlar, se supervisaban las cosechas, tributos o construcciones de iglesias, monasterios y castillos. Planificar, rudimentariamente definían si era necesario prepararse para el invierno, para una guerra o para una festividad religiosa. Historia. Feudalismo. El sistema económico y social predominante, la tierra era la principal fuente de riqueza. Los señores feudales administraban extensiones con campesinos que trabajaban para ellos. La iglesia fue la institución más organizada. Monasterios y conventos desarrollaron métodos de contabilidad, almacenamiento y producción agrícola. Castillos y monasterios funcionaban como centros administrativos locales. Pensamiento administrativo. Teocentrismo. Todo giraba alrededor de Dios. El poder y la organización se justificaban por la religión. Relaciones de independencia. La administración se basaba en vínculos personales, vasallajes, juramento de fidelidad, ausencia de innovación administrativa. No se buscaba mejorar los procesos, sino mantener el sistema económico y rural. La producción era agrícola, por eso la administración se concentraba en la tierra. Formación gremial. Se empezaba a perfilar una organización más estructurada del trabajo artesanal, que más tarde influiría en el pensamiento económico moderno. Administración en la época de la antigua China. La administración en China antigua era el conjunto de prácticas organizadas para gobernar eficientemente el vasto territorio y mantener el orden social, económico y militar. Principios. Centralización del poder. Todo el poder estaba en manos del emperador. Jerarquía estricta. Cada funcionario tenía un cargo definido y obedecía a sus superiores. Disciplina y control. Se establecían reglas claras para el funcionamiento del Estado. Mérito y preparación. Los funcionarios eran elegidos
por exámenes, funciones, organizar el gobierno, ministerios o cargos públicos, recaudar impuestos y administrar recursos, supervisar la agricultura y el comercio, manejar el ejército y proteger las fronteras. Historia. Dinastía Xia, 2100 a 1600 a.C. Primeros signos de organización administrativa. Dinastía Zhou, 1046 a 256 a.C. Se crean normas de conductas para funcionarios. Dinastía Qin, 221 a 206 a.C. Se unifica China y se refuerza la administración centralizada. Dinastía Han, 206 a.C. a 220 después de Cristo. Se interactúan los exámenes de servicio civil, el sistema de méritos para escoger funcionarios, pensamiento administrativo. Confucio defendía el liderazgo ético, la moral y la educación para gobernar. Legalismo. Con Han Feizi defendía el uso de leyes estrictas y castigos duros para mantener el orden. Taoísmo. Decía que el buen líder gobierna con poca intervención, siguiendo el orden natural. ¿Se imaginan un mundo sin fábricas, sin electricidad y sin una producción en masa? Un mundo donde cada objeto sea hecho a mano, lento y costoso. Así era la vida antes de la revolución industrial. Se caracterizaba por un lado oscuro, que era la explotación de jornadas de trabajo mayor a 16 horas, donde podían incluir hasta niños y menores de edad trabajar entre máquinas. Y los salarios eran tan escasos que el valor como trabajador no tenía valor alguno. Uno de los cambios significativos tuvo lugar en el siglo XVIII y XIX, donde se logró la forma en que las organizaciones eran gestionadas y estructuradas. La revolución industrial nos enseñó que el progreso sin humanidad lleva a la explotación. Hoy recordamos esta época para no repetir sus errores. Al pasar los años, lograron cambios organizativos en la creación de fábricas y aumento en su producción. Pero como consecuencias, las organizaciones comenzaron a adoptar estructuras jerárquicas y más complejas. Esto para poder manejar la creciente demanda de una productividad masiva. Y para poder lograrlo, el economista y filósofo Adam Smith se refería a la división de trabajo, donde se logró demostrar que si un obrero hacía solo una parte de un producto, la producción se multiplicaba. El surgimiento de nuevas tecnologías impulsó notablemente la necesidad de coordinación y control en la división de trabajos más especializados, así logrando roles más específicos para mejorar la productividad en la fábrica. Es por eso que fue impulsado el desarrollo de nuevas teorías administrativas. Frederick Taylor, un ingeniero mecánico estadounidense, introdujo principios de eficiencia y productividad científica. Y Henry Fayol, un ingeniero francés y empresario y administrador, los principios de la administración organizada y la gestión de empresas, quienes han sido reconocidos y recordados con gran orgullo en la administración moderna. Hoy sus enseñanzas siguen vivas en cada empresa, en cada proceso administrativo y en las innovaciones tecnológicas. Esta luz no es solo electricidad, es el resultado de miles de intentos, innovaciones y errores corregidos.